¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente a ustedes que nos están siguiendo en esta secuencia de células. Hoy me tocó hablar de uno de los temas de los que están hablando, de quién es Dios, de los nombres de Dios. Y me presento, mi nombre es Pedro Hernández, tal vez ya por ahí en alguna ocasión he estado con ustedes y es un gusto nuevamente volver a estar con ustedes. Pues bueno, quisiera hacer una oración para que iniciemos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Así que cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre, damos gracias por este tiempo, porque tú estás en nosotros, porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, porque tú eres quien nos guarda, quien nos dirige en este mundo y en esta vida. Te pedimos, Señor, que nos guardes, nos cubras con tu mano, para que el enemigo no tenga autoridad sobre nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se han estado hablando de los temas de celo, están hablando sobre los nombres de Dios. Y para mí hay un nombre que me gusta mucho. Y más que nombre sería como pues un título, una postura de Dios. Y esto lo encontramos en el Salmo 23. Es cuando vemos a nuestro Señor como nuestro pastor. Todos los nombres tienen algo muy importante de Él, pero a mí me llama mucho la atención lo que es Dios como pastor, pastor de su pueblo. De verdad que esta palabra define la parte amorosa de Dios, esa preocupación que Él siente por su pueblo, que está al tanto y al pendiente de lo que sucede con su pueblo, con su rebaño o con sus ovejas, como es lo que veremos. Y el Salmo 23 habla mucho de Él, de quién es Dios, de la provisión de Dios, del tiempo que está con nosotros. Por eso yo quiero compartirles hoy de este Salmo. Quiero que lo leamos en nuestra Biblia. Si la tienen por ahí, abran su Biblia en el libro de los Salmos. Los Salmos, como vemos, siempre es algo que nos cautiva, que nos gusta mucho ver, porque nos sensibiliza, nos sentimos conectados, y es algo que siempre estamos buscando en los Salmos. Así que vayamos al capítulo 23 para leer lo que dice. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. Y bueno, pues aquí vemos cómo nos habla el rey David, cómo ve a Dios como un pastor. Y es así como nosotros también debemos de ver a Dios como nuestro pastor. Él lo llama y Él le dice: el Señor es mi pastor. En otra versión, Jehová es mi pastor. ¿Y quién para explicar mejor lo que es un pastor que mismo David? Recuerdo lo que dice él en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37, cuando le responde al rey Saúl y le dice: tu
Tu siervo era pastor de ovejas de su... Ahí le corriges, amigo. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso. Tu siervo lo mataba, y si ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Aquí el rey David explica la labor o el trabajo de un pastor para con sus ovejas. Él dice que si venía un león o un oso a esparcir su rebaño, a atacar su rebaño, él lo defendía con su propia vida. Lo mismo nos dice Jesús después, ¿sí? Que él es el buen pastor que da su vida por su rebaño. Entonces, un pastor es alguien que está siempre preocupado por su rebaño, por su pueblo. En este caso, Dios siempre va a estar preocupado por nosotros, de lo que está pasando en nuestras vidas o de lo que nos acontece. Después está el otro nombre, Jehová. Jehová es mi pastor. David se refiere a Dios por su nombre Jehová. Este nombre subraya el hecho de que Él es el único que vive y existe por siempre. No hay otro. Él es el único que vive y existe por sí mismo. Por sí mismo es Él, el eterno, el poderoso, porque toda vida, todo lo que hay, depende y se deriva de Él, de nuestro Señor. Después sigue ahí en el segundo versículo, dice, en el primer versículo dice, y nada me faltará. Esta frase de nada me faltará habla de tenerlo todo, de estar completamente, de que no habrá necesidad o que no habrá alguna carencia en alguno de los sentidos. Pero hoy en día nosotros nos hemos enfocado en solo una parte para llenar nuestras vidas, en solo algunas áreas y no en todas las áreas que necesitamos llenar. La provisión de Dios, cuando dice aquí nada me faltará, está hablando de una provisión, de algo que Él nos va a dar, algo que va a llenar todo lo que nosotros necesitamos. Y esa provisión incluye varias cosas, como es el alimento, la bebida, el descanso, la protección, la restauración, la compañía, aliento, dirección, el consuelo, el gozo, la felicidad y la gloria. El hombre tiene necesidades más profundas que solo satisfacer las necesidades del cuerpo. Necesitamos otras áreas que satisfacer, que es el alma y el espíritu. Y cuando aquí en el Salmo nos dice que nada nos faltará, se está refiriendo a que nos llenará todas esas áreas, esas tres áreas, porque recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces la provisión divina, la provisión que tiene Dios para nosotros, abarca todo. Pero esta provisión es para nosotros, porque si se fijan, nos regresamos un poquito, cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor como nuestro pastor, el que nos va a cuidar, el que nos va a proteger, el que se va a preocupar por nosotros, si nosotros decidimos ser sus ovejas, porque Él es el pastor, entonces es cuando Él nos va a dar todo esto. Es cuando nosotros podemos decir que nada nos faltará, porque lo tendremos todo. Pero muchas de las veces
la sociedad, el ritmo de vida o las culturas, la forma de caminar en el mundo, nos llevan a buscar solamente la parte material y nos olvidamos del área espiritual, porque hoy en día nuestra cultura es materialista, es lo que estamos buscando siempre y nada más, y nos olvidamos de lo demás. Después dice ahí también en el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si Dios nos ha creado, ¿sí? Él se preocupa por nosotros. ¿Para qué? Para que estemos bien. Y Él como pastor va a buscar esos lugares. Él va a caminar delante de nosotros. Nosotros lo reconocemos como nuestro pastor, como nuestro Dios que nos dirige. Y si nosotros aprendemos a caminar tras de Él, Él nos llevará a esos lugares donde nos hará descansar, donde tendremos reposo, donde nuestra alma encontrará paz, descanso y alivio. ¿Por qué? Porque hoy en día normalmente vivimos estresados, cansados, agobiados, desesperados, inclusive malhumorados, porque nosotros solo nos preocupamos o buscamos lo que creemos que va a satisfacer nuestras vidas, a lo que me refería, a lo material, y nos olvidamos de la otra parte, lo que es la parte espiritual, el alma y el espíritu. Pero dice que Él nos va a dirigir y nos va a llevar a esos lugares, ¿sí? De delicados pastos, de verdes pastos, donde nos hará descansar, donde nuestra alma encontrará descanso. Confortará mi alma estará descanso, encontrará ese descanso que estamos buscando. ¿Y qué importante es esto? Porque dada nuestra naturaleza, no solo necesitamos que el Señor nos alimente, porque desgraciadamente pecamos, cometemos pecado, vivimos en desobediencia. Por eso necesitamos nosotros ser restaurados, porque ahí cuando dice, confortará mi alma, quiere decir que restaurará mi alma, reparará mi alma. ¿Qué es restaurar y reparar el alma? Entonces, si nosotros buscamos a Dios, Él nos dará esa restauración, nos renovará una y otra vez cuando estamos o vivimos en comunión con Él. Así como cuando las ovejas se descarrían y por vivir fuera o apartarse del rebaño son atacadas o viven algún maltrato, el pastor las trae y las cuida para que estén sanas y les reintegra en el rebaño. Así mismo Dios hará con nosotros. Él nos traerá, ¿sí? Él restaurará todo eso, todo esto Él lo compondrá. ¿Cómo nos damos cuenta de que nos hemos apartado de Dios o que vivimos apartados de Dios, que no reconocemos a Dios como nuestro pastor o que no estamos en el rebaño? Lo que les comentaba, muchas de las veces entramos en un letargo espiritual de indiferencia, decaemos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, ya no queremos saber más, dejamos de leer nuestra Biblia, ya no oramos, nos sentimos es más, ni tenemos ánimo de compartir el Evangelio o la palabra de Dios con nuestros hermanos o con las personas que vemos que tienen necesidad. Perdemos la paz, vivimos inquietos, nos encontramos en un estado de permanente ansiedad y les decía, malhumorados o enojados. Cuando presentamos estos síntomas es que nos damos cuenta
de que necesitamos ser restaurados. ¿Y quién es quien nos restaura? Nuestro pastor, cuando Él nos lleva de regreso a su rebaño y Él va a cuidar de nosotros y nos llevará a esos lugares de reposo, ¿sí? Y Él es quien confortará nuestra alma. También dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Necesitamos ser guiados por el Señor para que seamos justos, para que vivamos una vida justa, una vida correcta, sendas de justicia, caminos correctos. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Aunque ande en valle de sombras, dice el Salmo, estas situaciones oscuras de nuestras vidas son esos valles de sombra. Todos vivimos o pasamos tiempos de oscuridad, de dificultad, donde no sabemos qué hacer. Pero si no sabemos qué hacer es porque nos hemos olvidado de que tenemos a nuestro pastor, a nuestro Señor, quien nos dirige, quien nos va a guiar. Porque Él conoce esos caminos. Él sabe cómo llevarnos, cómo sacarnos, cómo nos sentamos seguros en esos tiempos difíciles. Él nos da siempre la seguridad, Él nos conforta, sabiendo y reconociendo que Él es quien nos cuida, quien nos protege y quien tomará actitud contra cualquier adversario. Él lo enfrentará y nos defenderá. También dice, no temeré mal alguno. Esto es bien importante. Muchas de las veces decimos creer en Dios y conocer a Dios, pero en el problema, en la situación difícil, sentimos tanta inseguridad de creer que no podemos pasar ese tiempo o ese espacio o esa situación difícil. Pero si reconociéramos que Dios está con nosotros, aquí como dice este salmo, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él es Dios. Él es el Todopoderoso, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cómo es que no podremos salir, vencer esas dificultades? Solo tenemos que hacer esto, reconocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro pastor, quien cuidará de nosotros, quien nos dará dirección y nos llevará. Termina ahí diciendo, dice, porque tú estás conmigo. Ahora Él no es el que va adelante, sino el que está a un lado de mí. El Señor en esos tiempos de dificultad ya no va adelante, sino que está junto a nosotros, cuidando personalmente de que podamos salir de ese problema o de esa situación difícil. Él se pone juntamente con nosotros para decirnos que Él nos llevará con bien a ese lugar. Dice también ahí el Salmo, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado, dos herramientas o dos armas para el pastor que cuida de su rebaño y de sus ovejas. La vara era una especie de garrote que le ponían puntas o púas que utilizaban para golpear a las fieras o a los enemigos. Y el callado, pues es un bastón largo con que se le daba dirección a las ovejas. Con estas dos cosas en manos, el pastor nos inspira confianza y aliento, porque sabemos que está preparado para defendernos de cualquier situación. Dios está preparado, Él tiene lo necesario, Él sabe cómo cuidarnos, sabe cómo protegernos, sabe cómo defendernos del enemigo, sabe cómo ayudarnos a cruzar y a salir de ese problema. Y reitero esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bien fácil, simplemente reconocerlo como nuestro Señor, como
como nuestro pastor, poner nuestra vida en sus manos, decirle: Señor, yo quiero ser parte de tu rebaño, yo quiero estar contigo, quiero que seas tú quien dirige mi vida, quiero que seas tú quien me lleva en esos momentos difíciles, quiero que seas tú quien camina al frente de mí y en el problema junto a mí. También dice ahí que aderezará mesa delante de mí. El Señor siempre está preocupado por nosotros. Por eso dice que nos lleva a esos lugares que son buenos para nosotros, donde nada nos faltará. Hace ratito les comentaba de todas estas cosas que Él nos da: alimento, gozo, felicidad y todo esto, ¿verdad? Entonces, Él siempre va a estar buscando de satisfacer la necesidad por la cual estamos pasando. Así que Él pondrá lo que nosotros necesitamos de Él y Él nos lo dará. Para eso, pues no ocupamos más que el compromiso de seguir fieles a Él, adjuntos a Él, pegados a Él, juntamente con Él, no separarnos de Él. Habla de banquete. Todos nos imaginamos lo que es un banquete. En un banquete, bueno, pues hay de todo, no falta nada. Y precisamente eso es lo que Él nos va a dar cuando nosotros ponemos nuestra vida en sus manos. Él cuidará de nosotros, dice igual: unge mi cabeza con aceite. ¿A qué se refiere con esto? A la salud. Él se preocupa de que estemos siempre sanos, ¿sí? Él se va a preocupar en esos problemas de enfermedad. Hoy estamos pasando un tiempo difícil con esta pandemia, pero yo sé que Dios cuidará de nosotros, nos guardará, nos ungirá con su aceite para que no seamos afectados. Solo tenemos que creer en Él, poner nuestra vida en sus manos, confiar que Él es nuestro pastor, que Él nos dirige, Él nos lleva a esos lugares. Entonces, si tú estás pasando algún tiempo difícil, si de pronto has sentido que tu área espiritual, que tu alma o que tu espíritu están apagados, que no te gusta leer la palabra de Dios, lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, en tus manos pongo mi vida. Tú eres mi pastor, tú eres mi Señor y mi Salvador. En ti reconozco que toda la provisión la encontraré, que tú me darás de lo que yo necesito, que tú me guardarás en estos tiempos difíciles, en esta dificultad por la cual estoy pasando. Y el Señor tomará el control de tu vida. El Señor tomará tu vida en sus manos y te llevará y te dirigirá. Te llevará a ese lugar de verdes pastos, a ese lugar de reposo. Sanará tu alma y toda esa angustia, todo ese dolor y toda esa necesidad desaparecerá. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Espero que les haya gustado este mensaje de parte de Dios. De verdad que los salmos siempre son muy reconfortantes. Los invito a que no dejen de leer la palabra de Dios, abran su Biblia y Él nos dirigirá a través de su palabra, como el buen pastor que es, que se preocupa por nosotros. Oramos y le damos gracias a Dios. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Y te agradecemos porque aun cuando nosotros hemos vivido en rebeldía, apartados de ti, sabemos que tú no nos has olvidado, que siempre te has preocupado por nosotros. Hoy queremos, Señor, volvernos a ti. Queremos poner nuestras manos, queremos poner nuestra vida en tus manos, para que seas tú quien nos dirija y que no caminemos conforme a las intenciones de nuestro corazón, buscando solamente nuestros placeres, sino que caminemos conforme a tu corazón.
sabiendo que eres tú nuestro Creador, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén.